será dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes, no hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología, terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
misogyny. My mama has it, my daddy has it, I also have it. We mustn't have it, we mustn't have it. How much can I take into work out your subconsciousness? I am free until I'm seen. 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 Internalized misogyny. I am free until I'm seen. I am free until I'm seen. I am free until I'm seen. I am free until I'm seen.
¡Wow, wow, wow! Vaya comienzo. El primer tema que escuchamos era Ben Fox Smith con He's on His Own, Oh No. A continuación de esto tuvimos Maya Duont con Tip Toe Tip. A continuación de este tuvimos Lacking Back con el negro y azul, la balada de Eisenberg. Y a continuación de este tuvimos a japonés Yume de Shio no Michi. Y el último tema que escuchamos era Zara con Rose Water. Y eso nos va a llevar al tema del que hablaremos hoy, que es la astrología clásica. Y para eso tenemos a Ara Morales. Hola Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, estamos bien. Fantástico. ¿Qué podrías decirnos sobre la astrología clásica? ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Y cuál es su función? Pues la astrología clásica nació hace miles de años con la idea de predicción. Sobre todo el ser humano siempre ha buscado respuestas un poco a lo que va a pasar el día de mañana, tener una organización. Y la astrología en sus inicios empieza para intentar dar respuesta a necesidades básicas de cuándo van a venir las migraciones de los animales, para saber cuándo es época de cazar, cuándo es época de recolectar. Entonces el ser humano empieza a darse cuenta, mirando el cielo, de que hay unos tiempos para todo. Y empiezan a observar las estrellas para predecir esas inquietudes que tenían, sobre todo necesidades básicas. Cuándo van a venir las lluvias, cuándo van a venir. Y comienza en el Éufrates y en el Tigris con la astrología que hoy se llama caldea. ¿Caldea? La astrología caldea. Y de ahí, como tienen a través de los contactos que hay marítimos y por tierra con Egipto, empieza a desarrollarse sobre todo en Egipto. Y Egipto desarrolla su cultura a través de el río Nilo, de las riadas que se producían en el río Nilo, y observan que las riadas vienen pocos días después de que la estrella Sirio aparezca en el firmamento, antes del amanecer. Y llega a ser, pues, como casi su dios más importante. Aunque realmente es Ra. Bueno, en Egipto es que hay un montón de dioses, después intentaron cambiarlo. Akenatón, que en un principio era Akenamón, intentó cambiar la religión, que estaba enfocada al dios Amón, hacia el dios Atón, y hacerlo monoteísta. Entonces eso fue un cisma, perdón, muy muy importante, y de hecho duró nada más que su reinado, y ya después su nieto pasa a ser el que encuentra a Howard Carter, tan famoso, que es Tutankamón. De hecho, al principio Tutankamón era Tutankatón, y lo pasa a llamarse Akenamón. Has mencionado la estrella Sirius. Me ha venido a la mente cuando has mencionado eso, y el punto de que las sociedades en Egipto la miraban como una señal, ¿no? O una manera de conectarse con el exterior, y a la misma vez predecir eventos que pasan aquí en el exterior de nosotros mismos y también en nuestro interior, porque supongo que la astrología también tiene un efecto entre nosotros, ¿no? De hecho, la astrología clásica, mucho se ve desde una perspectiva
geocéntrica. Vale. Ya desde la antigua Grecia, incluso en lo que es la astrología caldea, se sabía que la Tierra era redonda. Ya se tienen escritos desde hace miles de años sobre eso. Pero la astrología lo miramos desde el punto de vista nuestro. Entonces nosotros estamos en la Tierra y porque las cosas nos suceden a nosotros. Y esa es una de las cosas por las que nos cogen y nos dicen que la astrología no es una ciencia, etcétera, porque no va con la ciencia. Nosotros sí sabemos que la Tierra, que nosotros giramos alrededor del Sol, la Tierra gira alrededor del Sol y todos los planetas, pero como estas son cosas que nos pasan a nosotros, que estamos en la Tierra, por eso lo miramos desde nuestro punto de vista. No tiene nada que ver con otras, es otro punto. No, otra manera de verlo, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con lo que es ciencia. Interesante que me hayas mencionado de que la ciencia en cierto modo excluye la astrología, ¿no? Porque si vamos a temas científicos como o demás escolares, tenemos por ejemplo la tribu de los Dogons, los cuales mencionan la estrella de Sirius, y donde ellos mismos mencionan, y toda su religión está basada en de que unas entidades vinieron desde Sirius a su pueblo y fueron los que le enseñaron de que existía Sirius A y Sirius B, y de que había una civilización mucho mayor intelectual y tecnológicamente en Sirius, y da la casualidad que pararon en Mali, ¿no? En este pueblo de Mali, donde se conoce esa historia. Entonces este antropólogo francés, que fue el que viniendo desde Europa, se quedó estupefacto al saber de que habían descubierto unos indígenas sirios, tenían información sobre los dos, Sirius A y Sirius B, incluso su peso en general y la manera en la que expiraban. Eso me parece interesante que la ciencia, teniendo esa evidencia antropológica y esa evidencia científica de que esta tribu se conocía Sirius A y B anteriormente a que fuesen descubiertos con un telescopio, donde, descubierto no saben, pues la historia a veces pienso que está un poco distorsionada, ¿no? Pero de que nos digan de que existe, me ha parecido muy curioso, se hace público, me ha parecido curioso eso de que todavía quede esa resistencia entre la ciencia y otras maneras de ver alternativas, ¿no? Aunque están demostrando también que son científicas, porque están trayendo esa evidencia científica que los científicos quieren probar, ¿no? Exactamente. De hecho, la astrología clásica se mueve por relojes, son relojes matemáticos. Y son los que la ciencia consiste en observar, ver acontecimientos, ver qué pasa, y si se repiten en el tiempo, pues es un hecho demostrable. Bueno, la astrología clásica sí lo demuestra, y grandes astrónomos han estudiado astrología, porque de hecho no es hasta el siglo XVI que se separan y ya la astrología empieza a ser oculta, porque el Papa Sixto V hace una bula papal en la que nos condena a la oscuridad. Antes hay muchas reminiscencias en iglesias, en bibliotecas que se mantienen, incluso en el mismo Vaticano, en el que se estudiaba astrología como ciencia. En la ermita de la Virgen de Lara, en Extremadura, de hecho, en la misma ermita hay representaciones de los signos, de Piscis, Capricornio. Sí, es muy interesante, y que hay muchísimos más testimonios. El Escorial se hizo en un catún, y Felipe II consultó a astrólogos para hacerlo, y se tiene constancia de ello. La astrología nos acompaña desde el principio de los tiempos. Simplemente yo creo que como todos son intereses que no
no convienen, ¿no? Que no convienen. Correcto. Mantener a la sociedad como dormida y desanimada o separada de lo que es algo externo al status quo, ¿no? Como una manera de controlarlo también, porque Sí. gracias a la astrología te da cierta independencia, ¿no? Porque una vez que, como has comentado antes, la astrología tiene ciclos, tú puedes prevenir eventos que vayan a pasar de ti mismo, ciertamente tienes un poder de decisión, ¿no? Que si te lo Exacto. quitan o te dicen, eso es pseudociencia, eso es inexistente, estás desconectándote, ¿no? Lo veo también, como he tenido con otras conversaciones, donde también con la espiritualidad, ¿no? De la manera que intentan desarraigarte de la espiritualidad que no sea la que ellos controlan y que ellos gobiernan, para en cierto modo dejarte como un barco vacío, ¿no? Sin nada en el interior, sino que vas navegando y vas a la deriva sin saber dónde vas. Algo que la astrología nos ayuda a evitar, ¿correcto? Exacto. Pero también hay que tener en cuenta que la astrología clásica tiene una máxima que dice juicio general anula juicio particular. ¿Eso qué significa? Que nuestro destino muchas veces no depende de nosotros. Vale. ¿Podrías indagar en eso, por favor? Pues muy simple. Vamos a ver, a lo mejor en tu carta natal o la revolución del año. Disculpa por cortarte. ¿Podrías explicar qué es una carta natal? La carta natal es, vamos a decir, lo que es una fotografía del cielo en el momento que tú naciste, y en el lugar que tú naciste. Entonces, que se vuelva a repetir una misma combinación de astros, tiene que pasar millones y millones de años. Por eso es tan única, porque en el momento en el que tú estás viviendo es única. La revolución solar se trata cuando el sol llega al mismo grado en el que estaba cuando tú naciste. Entonces se hace como una sinastría, ¿vale? Una sinastría es poner la carta natal con la carta de tu cumpleaños en ese momento. Entonces ver qué aspectos hace, qué casas están más ocupadas. Un montón. Eso es el trabajo del astrólogo, ¿no? Para saber más o menos cómo te va a ir ese año. ¿Podrías explicarnos, perdona por interrumpirte otra vez, el tema de las casas para los oyentes que no sepan, o sea, que estén interesados en este tema, pero realmente no sepan un nivel básico, ¿no? Ni qué son las casas ni los nodos? Si podrías explicarnos un poquito del tema. Pues las casas, yo lo explico como creo que casi todo el mundo ha jugado al Trivial. Y las casas es como el quesito del Trivial. Cada quesito es un tema, ¿no? Pues cada casa es un área de tu vida que engloba varias cosas. Por eso también se necesitan muchos años y mucha experiencia para saber por dónde van a ir los tiros. También necesitamos, los astrólogos no somos adivinos. Parece que nosotros, adivinos no, nosotros necesitamos la colaboración de la persona, de que nos dé un poco de información para saber por dónde está yendo su vida en esos momentos. Entonces, si ahora mismo tiene una enfermedad, bueno, pues ¿cuándo se produjo esa enfermedad? No, porque hay técnicas en las que se pueden predecir más o menos cuánto va a durar. Es difícil, es una de las técnicas muy difíciles y lleva muchos años de investigación, muchos años de estudio para que tú puedas coger y dar un diagnóstico tan efectivo, ¿no? Diagnóstico no, porque nosotros no somos médicos. Bueno, a lo mejor he cogido la palabra errónea, no sino como dar como un testamento, ¿no? Sí, como de dar como una información de más o menos cuánto va a durar, porque depende si es tu casa 6, que son las enfermedades, pero son enfermedades de corto plazo, ¿no? Lo que son gripe, te has roto una pierna, ese tipo de cosas. Las enfermedades que ya son crónicas, que corresponden a la casa 12. O enfermedades de larga duración, que vas a estar en el hospital, eso es más de casa 12. Vale. Entonces podríamos decir de que lo que es la carta natal es algo esencial que todos, en cierto modo, deberíamos saber nuestra carta natal, ¿verdad? Hombre,
para mí, sobre todo, ayuda a comprender muchas veces por qué actúas como actúas en diferentes áreas de tu vida. Tú no actúas lo mismo en tu casa que de cara al público, no actúas en tu trabajo de una misma forma que yo pongo mi ejemplo. Yo soy Piscis en casa 10 y a mí me reconocen mucho más por todas mis actividades no de astrología, de un poco de actividades raras, por decirlo así. Yo soy como entre el grupo de mis amigas soy la hierba, ¿no? Como la de aquí no hay quien viva. Y se me reconoce porque mi casa 10 es donde está Piscis. La casa 10 es tu proyección profesional, el cómo te reconoce la gente. Y claro, pero después en mi casa soy totalmente diferente. No tiene nada que ver, porque me coge una parte en la casa 4, que es en la casa familiar, te coge lo opuesto, que es Virgo. Después en mi casa tengo que tener todo dentro de que soy Piscis y soy desorganizada, pero que no me mueven mis cosas, porque yo sé dónde está el orden que está dentro de ese desorden, que a lo mejor a otras personas le puede parecer caótico, pero y necesito una rutina, no me cambien las cosas de sitio, soy muy organizada. Entonces por eso depende de dónde qué signo te coja en cada casa y qué planetas tengas allí, pues tú actúas diferente en unos sitios que en otros. Vale. Entonces, esencialmente es como se puede usar la astrología como una manera de autoconocimiento, ¿no? Para conocerte, realmente saber por qué reaccionas, fuera parte también, ¿no? Supongo de que lo que es crecer en un entorno o con ciertos padres o whatever también tendrá cierta influencia, ¿no? No es tan rajatabla lo que ponga en el... No, claro que no, porque después ahí entramos en un tema un poco más peliagudo, que son las casas derivadas. Vale. En las casas derivadas, ¿quién está en esa casa aparte de ti? Vale. Los actores que entran en función en el teatro. La casa cuarta, eso, por ejemplo, ya que estábamos hablando de la casa cuarta, crea mucha controversia, porque la astrología clásica se dice que es el padre. Vale. Y hay veces la astrología moderna te dice que depende, porque según los planetas que tengas, del signo, etcétera, actúa más la madre. Vale. Pero desde la astrología clásica, y yo le veo, la astrología clásica es muy lógica. Vale. Es muy, muy lógica. Es tan simple que la casa cuarta es una casa, es el bajo cielo, es donde el sol donde está más oscuro. ¿El inframundo? No, vale. No, el inframundo no tiene nada que ver con la astrología. Vale. Es la casa donde lo más secreto, por decirlo así, es tu mundo más íntimo. Ok, entonces sí, pues sí, ahí quiero meter un poco también, porque sería como tu sombra. No, la sombra te lo dan más los planetas. Vale. y los vale. Signos. Entonces, ¿podrías indagar un poquito en eso? ¿Qué quieres decir con la parte más oscura? No es la parte más oscura, es la parte más desconocida. Vale. Por eso se coge y porque tu hogar tú no se lo muestras a cualquiera. Vale. En la casa 4 es el hogar, y entonces tú a tu casa invitas a gente de mucha confianza. Vale. No invitas a cualquiera. Vale. A no ser que tenga ahí a signo que le gustan mucho las relaciones sociales, ¿vale? Entonces depende. Vale. Pero en general es una casa en la que la casa cuarta es la que es más íntima. Vale. Y claro, es el padre. ¿Por qué? Porque la madre, todo el mundo, la madre, a diferencia, en la casa 10, la casa 10 es lo más visible. La madre, todo el mundo sabe quién es la madre, es evidente, pero el padre, ¿quién puede ser?
lo más probable es que sea la persona con la que está casada, la madre, pero eso no asegura nada. No asegura nada. Evidentemente estamos hablando de astrología antigua. Ahora mismo, con los avances científicos que tenemos, sí se sabe, incluso desde el vientre materno, que se pueden coger y se pueden hacer pruebas, pero tienes que hacer una prueba. Correcto. Tienes que hacer una prueba. No lo sabes hasta que no haces una prueba. Correcto. Entonces, por eso le veo mucha lógica que la casa cuarta sea el padre. Y casi diría que el 95% de los casos que me han llegado, la casa 4 funcionaba como su padre. Vale, wow. Vale. Es muy interesante. Tenemos el padre y la madre y los efectos que tienen en nosotros. ¿Podrías decirnos algo más sobre las otras casas? ¿Qué otras casas podremos encontrar en nuestra carta natal? ¿O qué cosas son importantes que deberíamos prestar atención en nuestra carta natal para autoconocernos y evolucionar como seres humanos? Es que eso depende mucho de la persona y del momento en el que esté la persona. Porque evidentemente a lo mejor tú ahora mismo tienes problemas económicos y a ti te interesa saber sobre la casa 2, que son los bienes portables, los bienes muebles. Vale. La casa 4 son los bienes inmuebles. A lo mejor porque estás en una mala situación económica, tienes que vender bienes inmuebles para poder tener bienes muebles, tener dinero. La casa 2 representa el dinero. Si tú tienes una enfermedad, entonces a lo mejor a ti te interesa saber sobre la casa 6 o sobre la casa 12. ¿Esta enfermedad es transitoria o se va a convertir en una enfermedad crónica? ¿Cómo se ve? La casa, para mí, los temas típicos son, al fin y al cabo, los seres humanos necesitamos estamos aquí encarnados en la Tierra y al estar encarnados en la Tierra necesitamos unas cosas básicas, que es comida, un techo y relacionarte con los otros y tener una seguridad económica. Son las necesidades básicas. Entonces es normal que la gente te venga preguntando por eso. Evidentemente después de eso ya viene el mundo espiritual, pero si tus necesidades básicas no las tienes cubiertas, tú no puedes estar pensando en meditaciones y en cosas de esas que me parecen perfectos, que te ayudan evidentemente y son herramientas, sí, pero al fin y al cabo si tú no tienes de comer, tú dices, yo puedo meditar mucho y todo lo que tú quieras, pero el meditar no me va a traer comida a la mesa. No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque eso también me recuerda mucho a cuando yo, sobre todo esto, ¿no? En el último programa estuvimos hablando sobre el ego espiritual. Y bueno, en eso, pues, el ego espiritual es algo como has mencionado, ¿no? Tú no puedes estar meditando, necesitas básicamente cosas terrenales, ¿no? Y materiales. Y efectivamente, yo cuando estaba dando las clases de Kung Fu y Qigong, siempre decía a mis estudiantes, ¿no? De que cambiasen ese chip, porque algunos venían de yoga o meditación muy meditativa, de sentarse y meditar en retiros, etcétera, y siempre comentaba, ¿no? Tu cuerpo no va a fortalecerse sentado meditando, necesitas tener un ejercicio físico, porque para que esa energía pueda fluir, tu cuerpo necesita estar fuerte. No merece la pena tener un cuerpo debilucho, estar sentado 24 horas meditando, porque tu cuerpo necesita esas necesidades básicas, que son la energía, esa energía física, alimentaria o líquida, ¿no? No solamente la energía que no se ve, que es lo que mucha gente intenta con la meditación, ¿no? Y efectivamente me ha recordado a eso, al programa anterior sobre el ego espiritual, y también eso de que ese concepto que la gente tiene, ¿no? De que meditas o haces una cosa, te enfocas en eso nada más y dejas de lado las necesidades básicas, que son las que realmente te van a permitir meditar en condiciones, ¿no? Porque si no tienes un pavo, no tienes techo, tú puedes meditar todo lo que tú quieras, pero esa idea va a venirte a la mente y te va a desconcentrar. Exacto. E incluso a lo mejor ponerte un velo de no querer ver cierta realidad porque estás tan enfocado
en esa meditación que no quieres ver lo que te está pasando en el exterior, ¿no? Me ha parecido fantástico que lo hayas mencionado. ¿Podrías decirme algo más sobre más casas? Perdona que te haya interrumpido. Para mí, casas importantes, evidentemente, que por eso te comentaba esto, es casa 6, casa 12 y casa 1. Casa 1 representa el cuerpo físico, cómo tú te muestras al mundo, bla, bla, bla. También parte de tu carácter, ¿no? Porque si empiezas por Aries, pues vas a ser una persona arrojada, que parece que no le tiene miedo a nada, que un poco inconsciente, peleona, pero si tienes ahí algún planeta que está haciendo un mal aspecto con otro planeta, una oposición en casa 7, pues mira, pues a lo mejor puedes tener algún tema de salud, porque es el cuerpo físico, es tu cuerpo con lo que tú te encarnas. Entonces, casa 6, que como ya he comentado, y casa 12, que son las de las enfermedades, una más pasajera, otra más crónica. Y esas para mí son las más importantes. Después pasa la casa 3, que son casa 2 ya hemos hablado de ellas, casa 3 las que tus relaciones del día a día, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu ambiente circundante. También entra ahí un poco el coche, pero como medio de transporte. Como propiedad sería de casa 2. Entonces ahí también hay un tema mucho entre los astrólogos. El coche es casa 2, casa 3. Depende de la pregunta, cómo lo estés preguntando. Sí. O sea, la casa 3 son los viajes cortos de fin de semana, cosas. Casa 4 el hogar, la casa del padre por casas derivadas. Después también representa la cocina, por ejemplo. Casa 5 es la casa de los hobbies, de lo que te hace disfrutar de tu tiempo de ocio. La casa de los hijos también. La casa 5. También la casa, como dice mi maestro Tito Macías, también es la casa de los ahorros. Dice, ¿y dónde te gastas tú los ahorros? Con tus hijos. Son los que te dejan sin ahorros. No lo había pensado así. Mi maestro don Tito Macías es un gran astrólogo. Ha dedicado su vida a que la astrología sea reconocida y realmente tiene, como todos, yo de lo que digo de la astrología siempre es que la astrología no falla el astrólogo, porque muchas veces tenemos nuestras ideas, nuestra propia concepción del mundo que influyen. ¿Influyen también? Sí, claro, no puede, aunque tú estudies mucho una cosa, al final tú le das tu toque. Y la configuración de tu carta te hace coger y te hace ver las cosas de una forma o de otra. Eso también influye. Aunque tú te quieras regir por una norma, al final haces tus propias normas. Pero siempre tienes yo lo que digo, siempre con la base de una astrología, de haber estudiado astrología de verdad. Astrología clásica es la base de todo. Me da igual que sea kármica, que sea moderna, que sea psicológica, como tú la quieras llamar. Todas derivan de una. Y si no tienes esa base, es muy difícil. La astrología que ahora mismo más llama la atención es la psicología. ¿La astrología psicológica? Psicológica es la que más llama la atención. También los tiempos en los que estamos viviendo, en la época que estamos viviendo, es para eso. Porque ya la mayoría de la gente, gracias a Dios, excepto en países muy subdesarrollados, pero la mayoría de la gente tiene sus cosas cubiertas, entonces intenta entenderse más a sí mismo. Correcto. Pero es que salen unas salen de otras. O sea, sale la astrología psicológica, sale
de la astrología clásica. Y muchas veces nos queremos meter en berenjenales los astrólogos que no nos corresponden. Porque aunque en la antigüedad un médico tenía que saber astrología para eso, porque según cómo estuviesen los planetas, las plantas que tú dieses a la persona tenían más efectos o tenían menos efectos. Vale. Plantas necesitan que el planeta esté en una posición específica para generar más fuerza a la planta o más energía. Lo mismo, he escuchado también gente que para que un niño nazca, fuerzan a veces el nacimiento para que esté alineado a planetas específicos, o momentos específicos, casamientos en momentos específicos, decisiones en momentos específicos. En cierto modo es como que al tener esos ciclos, en cierto modo es una necesidad, ¿no? De que tenemos, como has dicho. Sí, es una necesidad, pero una necesidad también se puede convertir en un exceso de control. Vale. O sea, también tienes que dejar que la vida pase. Vale. Para eso estamos aquí. Tú puedes controlar, a lo mejor, vamos a ver, ¿cómo te puedo decir? Bueno, la relocación, por ejemplo, que es un tema que se hace sobre todo. Yo lo aconsejo mucho cuando hay planetas, como me enseñó mi maestro Don Tito Maciá, cuando intervienen en cosas de salud, ¿vale? Tú puedes, al final la revolución solar es un tránsito. Hay otros tipos de relojes que tienen mucha importancia, que son las direcciones primarias y las direcciones secundarias, que esas no las puedes cambiar. Entonces, lo que te toque vivir, lo vas a vivir. Ahí es donde entra ya un poquito el plan de tu alma, un poco ya nos ponemos un poco más espirituales. Tú puedes controlar hasta cierto modo lo que va a pasar. Tú puedes, pero tú en tu revolución solar te toca una casa 6 que tienes a Marte en cuadratura a Saturno, por ejemplo, y piensas, bueno, se puede romper un hueso, ¿vale? O se puede romper la cadera, dependiendo de eso, depende también mucho de los signos, etcétera. Vale. Vamos a quitar eso de ahí, que eso se hace con una relocación, yéndote en tu cumpleaños a otro sitio. El día antes, el día de tu cumpleaños y el día después mínimo, ¿sabes? Para que eso quede ahí. Pero que si lo vas a pasar, lo vas a pasar. O sea, que nadie te dice que no te vayas a coger y no te vayas a romper la cadera. Porque si por direcciones primarias tú lo tienes, te va a pasar. Pero, un momento, pero lo que vamos a evitar es que eso sea más grave. Y la forma también que tú lo vas a vivir. A lo mejor que tú te rompas la cadera, vamos a evitar que el médico, pues en vez de atenderte en 4 horas, te vaya a atender en 2. Porque en medicina cuanto antes se haga, mejor. Entonces vamos a evitar que vas a evitar cosas, sí, hay algunas cosas que las vas a evitar, pero tú no puedes controlar la vida, no puedes controlar todo. Claro. La astrología es una guía, pero nunca es un hecho concreto. Porque después tenemos, como decía, que no terminé de explicarlo, perdón, hay muchas cosas en una casa, no solo hay una. Entonces, y hay muchos actores que intervienen en ella. A lo mejor esa cuadratura que teníamos de Marte-Saturno en la casa 6, que son las enfermedades, también están los tíos, no es para ti. A lo mejor es tu tío el que se rompe la cadera. Son otras personas, no tú directamente, sino otras personas. No tú directamente. Entonces por eso hay que revisar muchos relojes y muchas cosas y hacer una carta clásica. Lo que no cuando tú haces una consulta de astrológica, tú piensas que contigo está 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Depende de lo que el astrólogo se quiera extender,
pero tú no ves el trabajo que hay detrás. Detrás del astrólogo normalmente hay mínimo unas 5 horas detrás de un estudio astrológico. Porque se miran muchas cosas en una clásica, en una clásica. Porque trabajamos con muchos relojes, con muchas cartas, y cosa que la astrología psicológica no hace. Por eso la astrología clásica es predictiva. Es predictiva y no significa, ya te digo, también te lo da mucho la experiencia del astrólogo y un poco también la intuición. Es que no olvidemos que somos como antenitas y la astrología, la influencia de los planetas, dice, pero ¿cómo van a influir los planetas en el no sé qué, no sé cuánto? ¿Tú ves la wifi? ¿Tú ves las ondas de radio? No, pues los planetas son como ondas de radio a las que tú te conectas, que tienes más capacidad de conectarte a una frecuencia que a otras. ¿Por qué? Porque esos planetas en tu carta están sintonizados en esa onda o frecuencia, y entonces pues por eso el planeta Marte pues es un planeta guerrero, pero también es el planeta de los cirujanos. Entonces normalmente los cirujanos van a tener, por regla general, ¿vale?, un Marte importante en su carta. Ya te digo, es todo, pero cada carta es única, entonces por eso el estudio es único y hay que mirar lo tuyo, lo que es en tu momento, la situación que tú estás viviendo y las preocupaciones que tienes en este momento. Entonces se utilizarán un tipo de carta u otro, y eso es lo que le lleva al astrólogo después estar muchas horas estudiando tu carta. Vale. Al mencionar esto, me está viniendo a la mente nodo norte y nodo sur. ¿Podrías decirnos algo sobre eso también? El nodo norte y el nodo sur, eso es básicamente una puerta que se abre y una puerta que se cierra. Vale. Punto. Ya la astrología psicológica ya sí es la que más te da. Vale. Pero en astrología clásica, de hecho, hay una autora, Pepa Sanchís, que tiene un libro maravilloso en el que normalmente te dicen el nodo norte es tu camino de vida, es para lo que realmente quiere tu alma, el nodo sur hay que dejarlo atrás, bla bla bla. Y en el estudio de Pepa Sanchís, en el libro que tiene, que lo recomiendo muchísimo, dice que el nodo del norte es malo. Vale. Es malo, es negativo, ¿no? Vale. Tiene su connotación negativa en la que es como un poco de ansia, ¿no? Vale, va. De ansia, queremos aspirar a eso y sin embargo el nodo sur es también lo que nos da un poco son nuestras experiencias. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces el nodo norte es como que aspiras a eso y a veces no te importa los otros. No, cómo afecta a los otros el que tú quieras llegar a esa meta. Entonces es un poco así. Simplemente en mi práctica yo lo veo, esto es ya personal, nodo sur, una puerta que se cierra, nodo norte, una ventana que se abre. Punto. No vamos a darle más. Si lo tiene ahora mismo, cuando los nodos están en Aries Libra, pues un poco estos año y medio ha sido para pensar un poco en nosotros mismos, luchar por nuestros objetivos, dejando un poco de lado al otro. Tocaba momento de eso. Y sin embargo ahora el nodo norte va a pasar a Piscis dentro de un poquito. Entonces ahora sí toca al colectivo, pero es como, eso es tan simple como también un poco lo de cómo voy a ayudar yo a los demás si no he resuelto mis problemas. O sea, una vez que yo ya estoy bien, en paz conmigo mismo y he pasado por una época chunga y he tenido experiencia, pues entonces
tengo más herramientas para poder ayudar a los demás. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado eso sobre los nodos puerta abierta y puerta cerrada, ¿no? Y la visión que hay entre eso, la astrología psicológica y la clásica. Me ha gustado bastante y esas diferencias me gustan, ¿no? De eso que me están mencionando. Algo que te quería preguntar sobre parte de la astrología también es, ¿podemos estar al tanto de estos efectos planetarios en nosotros mismos o tenemos que directamente hacernos una carta o hacer un tipo de... O sea, lo que quiero decir es, mirando al cielo, ¿puedo saber yo o puede cualquier persona decir, bueno, vale, veo que Saturno está aquí, Sí, claro. Marte lo veo ahora allá, Venus se me ha movido... La astrología antiguamente era para personas ricas. Entre otras cosas porque la mayoría de la población no sabía su hora de nacimiento. Entonces, de los que se tenía constancia de la hora de nacimiento eran de los altos nobles y de los reyes. Entonces, ahí sí se podía predecir realmente para ellos. Hoy en día, que todo el mundo tiene acceso a esa información, la astrología, puedes ir a un astrólogo si tú no lo quieres estudiar, o si tú realmente te interesa estudiarlo solo para ti, para tu ambiente. No hace falta que tú tengas que dedicarte a ello profesionalmente. Correcto. Pero sí tienes que estudiar, Como todo. Como todo, tienes que tener una formación y hay muchísimos astrólogos que tienen cursos y que imparten clases. Ya después, yo sí, en eso sí recomiendo primero astrología clásica y después tírate para la rama que más te convenza y te fascine. A mí la astrología clásica, dentro de la clásica, a mí me fascina la horaria. Realmente, tanto horaria como lectiva, eso es un arte. O sea, pero un arte, saber, vamos, sobre todo la horaria. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre eso? Horaria, ¿cómo decirte? Es lo más parecido que puedes decir al tarot, ¿vale? Vale. Tengo una inquietud, me cojo, voy y me echan las cartas. Pues la carta de horaria es: tengo una inquietud, voy a poder vender esta finca. Bueno, pues vamos a ver, pues la carta horaria te dice sí o no. Y si es el momento para hacerlo o no. Voy a probar este examen, voy a probar las oposiciones, es un poco más para eso. Que esto deriva también de la astrología, para que tuviese todo el mundo acceso. Como no sabían su hora de nacimiento en la Edad Media, pues en los zocos, en los mercados, etcétera, se ponían los astrólogos, y así es como aprendían astrología. Primero aprendían con astrología horaria, se formaban como 4 o 5 años en los zocos y en los mercadillos con la gente común que cogía, iba y le decía: tengo mi vaca enferma, va a salir porque de mi vaca depende mi sustento, porque yo vendo la leche, yo hago quesos con esto, o sea, mi vaca está enferma, ¿va a salir o no va a salir? Y entonces te hacían ese tipo de preguntas sacabas la carta en ese mismo momento, levantabas la carta y le respondías. Y entonces eso es a lo que es la horaria, es fascinante. Ya, es fascinante. Una cosa en la que sí yo me difiero de la clásica, porque clásica solo se utilizan los planetas visibles a los humanos, que es hasta Saturno, y en la mayoría de las cosas yo le veo su sentido, porque los otros planetas están muy muy lejos del planeta Tierra, entonces esa onda tarda mucho en hacer efecto y en llegar y que te sintonices con ella. Entonces, Mercurio, por el que ese famoso Mercurio retrógrado, que todo va a la mierda, porque uno de los planetas más cercanos a la Tierra y al Sol, entonces es uno de los que, y de los más rápidos, por eso Mercurio también rige la información. Y hay retrasos en los papeles, hay todo lo que se hace también se te estropea la lavadora, todo eso tiene que ver con Mercurio retrógrado, y
como es el más visible, el que más cerca tenemos, el que las ondas más nos llegan, uno de los que más nos llegan, y al ser tan rápido es el que más sentimos. Por eso es tan famoso Mercurio retrógrado. No es por... Vale. Pero la carta de horaria no se suelen utilizar los planetas, no se tienen en cuenta la mayoría de los astrólogos clásicos de horaria clásica, etcétera, no tienen en cuenta los transpersonales. Pero después de algunos ejemplos así bastante importantes que he tenido, yo me he dado cuenta de que hay que mirarlo. No hay que tenerlo ahí súper centrado, pero sí te aportan información. Vale. Podríamos estar hablando también como el papel de Quirón. Vale, Quirón es de psicológica. Vale. Quirón es de psicológica, que sí, Vale. que algo de nociones tengo de Quirón. No te puedo hablar, yo no te puedo hablar extensamente sobre Quirón porque no lo he estudiado. Vale, cortamos ahí. No, vamos, pero Quirón al fin y al cabo sí te vas al mito de Quirón, Vale. de que es de donde nace la astrología, el de los mitos. Por eso si eres astrólogo tú tienes que saber mitología. Y Quirón es un sanador. Es un sanador, pero es un sanador porque él se convierte en sanador. No nace. Nace con una herida de que es rechazado tanto por su padre como por su madre. No me acuerdo exactamente, creo que era Asclepios quien lo cuida y lo cría, y entonces le enseña el arte de la medicina, pero él en un principio es más de teoría, más de filosofía, más... Vale. Hasta que llega Hércules y lo hiere con una flecha, claro, con una flecha que es de los dioses, creada por los dioses. Como Quirón es mitad, tiene parte de Dios, tiene sangre de Dios también, pues, y parte humana, entonces no lo mata porque no es humano, pero tampoco le crea una herida que nunca puede ser curada al ser un dios. Entonces su búsqueda es la búsqueda de la curación de esa herida, y él se muere con esa herida. O sea, al final sus días nunca se recupera de esa herida. Entonces, como la aceptación, Quirón, al fin y al cabo yo lo veo un poco, si me meto en psicológica, es como la aceptación que tengo de esa herida. Solo cuando lo coges y lo aceptas y aprendes a convivir con ella. Es como, pues, me he quedado sin un brazo, me he quedado sin una pierna. Tengo que volver a aprender a andar, tengo que volver a aprender a comer, pero mi vida sigue. Quería hacerte una pregunta también cuando hemos hablado sobre cartas natales y el uso de la astrología. ¿Cómo puede? Porque he estado viendo a algunos astrólogos que hacen cartas natales de países. Eso, al decir que las cartas natales son algo tan personal, ¿cómo es posible de que se pueda hacer algo así? Sí, eso es astrología mundial, es lo que te dice. Ay, que antes no lo hemos terminado, lo de juicio general anula particular. Correcto. Ahí es donde interviene la carta del país y del jefe de Estado. Te iba a preguntar eso también, porque cuando escuché un poco del tema, pero un momento, si es personal, ¿cómo podemos expandirlo a Claro, tan grande? porque tú vives en una sociedad y esa sociedad está dirigida por ciertas personas. Entonces, sí, era lo mismo como decía mi maestro Don Tito, no, a lo mejor la carta tuya no aparece que vayas a morir ese año. No aparece, pero hay un juicio general que no es solo el del rey, sino también el tiempo, que te coge y te cambia tu carta totalmente, porque si el rey decide que quiere ir a la guerra y te llaman a la guerra, tú tienes altas probabilidades de tu morir
Y te cambia totalmente Y te cambia todo lo que... todo. Por eso tú no dependes solo de ti, dependes de una sociedad y quién estará al mando. Por eso también es tan importante saber a quién vas a poner ahí. Vale. Entonces, esto me hace pensar o cuestionarme a mí mismo, ¿no? De que si yo me hago mi carta natal, lo que yo vea en esa carta natal o lo que se me enseñe de mi carta natal no es 100% dependiente de mí, sino que, como has comentado antes, ¿no? De que si hay una guerra y me mandan a la guerra, mi carta natal. Yo no he visto eso ahí, pero de repente lo que es toda esa energía de astros y todas esas influencias como que se descarrilan, ¿no? Por efectos exteriores, incluso a los mismos planetas, ¿no? Porque ya es un dirigente. Claro, pero por eso, a lo que te venía a decir que tienen la posibilidad de cambiar eso. Siempre tenemos un poco en esta sociedad, a lo mejor en la antigüedad no lo teníamos, porque eran monarquías, salutistas, etcétera, y era lo que te tocaba, pero nosotros hoy en día tenemos una democracia. Hay muchos países que todavía no la tienen, desgraciadamente, pero dentro de lo que cabe nos gustará más o menos el sistema que tenemos, pero podemos elegir. De momento podemos elegir, entonces de ti depende un poco, ahí es donde intervienes tú, tu voluntad de a quién pones ahí de dirigente para que a ti te vaya bien según tu carta natal. Eso es importante. Para mí la astrología, todo el mundo tendría que tener por lo menos unas nociones básicas. Unas poquitas, como tenemos de ciencias naturales, tenemos de medicina un poco. Todo el mundo tiene que tener algo, porque te ayuda mucho en tu día a día, te ayuda, pero no puedes determinar, no puedes dejar que te determine. Vale. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ha sido muy interesante porque yo cuando estuve enterándome sobre la astrología de los países no pensaba que bueno, el país vale, pero nunca pensé que llegaría a ser tan conectado, ¿no? O enlazado a la nuestra personal, sino que pensaba que tendríamos más decisión a la nuestra y bueno, el Estado puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo soy el que ordena mi vida. Realmente sobre quizás uno de los juicios generales que no tenemos control es que por mucho que quieran es el tiempo. El tiempo, la sequía, el tiempo, que sí se puede predecir, pero por ejemplo el desastre natural que ha sufrido Valencia hace poco, la Dana, sí se podía decir que iba a pasar porque venían lluvias fuertes. Yo no soy experta para nada en astrología meteorológica, no es mi rama, la verdad, pero sí sé de astrólogos que lo venían diciendo, pero tal magnitud no eso, y eso ha cambiado la vida de muchas personas. Las ha destruido negocios, su forma de vida, sus casas, ha arrasado con todo. Entonces, a lo mejor la de un presidente hasta cierta manera lo puedes controlar, pero la del tiempo no. Por eso digo que hay que dejar la vida pasar. Y ahí creo que, aunque suena muy duro, entra un poco las decisiones que no hemos, que ya sí son superiores, ¿no? Un poco más hacia el espíritu, que es muy duro decir, sí, tú has decidido pasar esto, pues sí, a lo mejor tú has decidido pasar esto. No a un nivel mental, pero sí a un nivel espiritual. Lo que pensaba cuando escuché sobre también eso, lo de las cartas natales del Estado, ¿no? O del gobierno, de que esos eventos pues lo hemos decidido nosotros, ¿no? Y bueno, lo que pase, pasa y nosotros vamos para adelante con ello, ¿no? Y si encima tenemos la información de nuestra carta natal, pues yo creo que eso nos da un poquito más de fuerza, ¿no? De que aunque la carta natal estatal sea tan catastrófica, la nuestra por lo menos nos da cierta esperanza, ¿no? Digo yo. Pues muy interesante, es muy muy interesante, me ha gustado mucho. ¿Querrías decirnos algo más? No, la verdad es que no. Yo creo que dentro de la miscelánea tan pisciana que hemos hecho, de que nos hemos ido de un tema para otro, etcétera, creo que sí la gente ha podido tener un poco, los oyentes,
un poco acercarse un poco a lo que es la astrología y levantar su curiosidad y saber un poco sobre ellos mismos. Fascinante y fantástico. E invito a todos nuestros oyentes que definitivamente investiguen un poquito sobre astrología, lean algo, o aunque sea vean vídeos en YouTube o lo que sea, pero como ha dicho nuestra colaboradora, infórmense un poquito porque esa base puede ayudarnos mucho de muchas maneras. Pues ha sido fantástico, muchísimas gracias. Encantada. Esperamos verte en otro programa. Y ahora continuamos navegando hacia la dimensión insólita. Sage and gold. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your aunt's sister, your grandma, your great-great-grand. She said put all the bad things away. I see us coming out of hate. I see us coming out of days. I see us coming out of fear. But when we listen, we don't hear. But when the bomb drop, we all fear. This year, next year, same year. Fuck what you heard, I'm right here. Same place since I've been here. She said put all the bad shit away. Mama made a circle that'll keep us all safe. The lineage long, only still sending me psalms. There was something on my tongue, take me back to where I'm from. Missing the sun, Grand kinda handle her sons. I probably have one, raise me a few. Sage them all when the summer is new. There's something to say about circles, about forward motion to the running right back. Young didn't know, really wanted like that. Come see the sum of the ones before. Career report of sorts, familiar force with a similar course. Simpler times are really a farce. Moms worked hard for the arms I are. Trust my heart till I'm back at star. Pull my cards while I push this card of ours. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your aunt's sister, your grandma, your great-great-great, and sister. They made a circle out of sage and gold. Shine in our souls because of them. The whole world up under them. Their bosoms like a tunnel, soon to run into the sun. Ciphering the scales, each generation heals from trauma. A little more, they set the score, the precedent. They built the floor, the ceiling is irrelevant. We want more for the betterment of our whole. Mama holds us close so they can't hold us. Old wisdom knows us well. She pulls us in and tells us secrets. Feeds us with her well, she preaches wellness, beat the bell. It rings and shatters all the stigma. The enigma is a pattern passed down like matter. Brings us gifts to get that we matter. We know different from them. We make a difference after we witness their valor. Their spirit is ours. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your aunt's sister, your grandma, your great-great-grand. Sage and gold. Sage and gold. Breath, deep reps that support the renewal of the mind. I float with these ordered steps. Out of body, flesh in my flesh. Spirit counter time never press. No commandment, just suggest. Free expression, no less potent when the rhyme don't connect. Complete thought is a mind in motion, wise enough to rest. I close my eyes but never slept. Say it with your chest. Exhale from the gut, give it up. Release involuntary. I'm but a vessel, what my conscience tell me. Rise and fall of the belly. Sea level drop the mountaintop. Diamond eye attuned to the eternal. Anchored smoking infernos that spark fertility. Heart dark as carbon. Homesick stars find their way back to the killing fields. Begging no pardons, let it spill. No longer see the shadows of what made me strong. No landed near Armstrong, but it was necessary. Mind fresh out of solitary confinement. Escape the veins and microchips of realignment. Kill my self-assignment, heart exchange. Can't be responsible for all the blood pumping in the yard, it ain't hard to drain. Cold world, iceberg, mammoth, bandwidth, all memories. Sun god tell Sandman to get these algorithm android melodies. We can't go pop with the air you
telling me. Earth gas for air, no touch deliveries. Plastic bag recipes, choking bird challenge. You in the flu, you in the coop. You in some fentanyl from Wuhan, the shoe for the stars. Put behind bars, avatars and North Star journeys. Need to lead to Jamestown weed at full speed. Full pressure, Walter Reed. Jackson State ain't no mountain high enough to escape this Confederate landscape. Open the war chest, no commandment to suggest, just this quote from Jesus. You hardly know how it got gory. You're reticent. I've got a story. Left him where I found him in the garden. Now I know to never go back into the sun. It's a him to slow. Tell me that you're happy without feeling the need to shout. People say I've learned a lesson every time it don't work out. He said that I ran away too easy. Now I know to never go back into the sun. It's a him to slow. And just swallow, squash me, can never breathe. Go out in one piece though. I'm so glad I ran away. I can't go if you're the one who sees me. You came on my shadow. I'm so glad I ran away. I'm so glad I 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 Now I know to never go back into the snow. It's a him to snow. Wow, vaya pedazo de final. El primer tema que tuvimos era Moor Mother con Made a Circle Mangrove. Y este último era de Sancha, llamado Him to Snow. Y esto nos lleva al final de nuestro programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vamos a ver en la siguiente inmersión hacia la dimensión insólita.